Continuamos en Achal de Pasá, en la sintonía de Onda Vasca, y en este caso para conocer la última novela de Lorena Franco, a la que no sé si definir como una mujer del Renacimiento, ¿no? Porque es actriz, presentadora de televisión, escritora y cuánto escribe, ¿no? Porque yo no sé de dónde saca el tiempo. Creo que la primera pregunta o el primer secreto a desvelar es ese. Ella lo sabe, es su última novela, publicada por Ediciones B, en clave de Domestic Noir. Lorena, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mujer de renacimiento. Me ha encantado tu descripción, ¿eh? Bueno, es que ¿cuántas cosas haces? Las Bueno, cosas sí, como son. sí. Hay que reconocer que, bueno, también el truco está en organizarse muy bien, en saber aprovechar el día a día, las horas que tenemos, también dormir, por supuesto, que me preguntan muchas veces si no duermo, y poder estar en todo, sobre todo cuando trabajas en algo que te gusta, en mi caso como la literatura y el cine y la televisión, pues todo es más fácil, ¿no? Ujú. Ella lo sabe que qué número hace en tu bibliografía, no sé si es la número 12. Es la número 12, exacto, Bueno, sí. Buen número. claro, y son muchas novelas y encima con bastante variedad de géneros, ¿no? O sea, que no es que te encasillas en un estilo y lo exprimes al máximo. Bueno, pues hay historias románticas, historias fantásticas, de suspense como esta. Ujú. Claro, yo empecé con la autopublicación en Amazon y como quise llegar a todo tipo de lectores y además es una plataforma que te permite llegar a todo el mundo, a lectores de todo el mundo, quise experimentar y entonces escribí fantasía, escribí romance y también escribí thriller e incluso comedia. Me atreví con la comedia romántica y funcionó muy bien. Pero todo llegó gracias a La viajera del tiempo, que es una novela de viajes en el tiempo, tal y como podéis ver por el título, y llegó a ser finalista del concurso Indie 2016 de Amazon. A partir de ahí, Pablo Álvarez, mi editor, me contactó para trabajar en un nuevo proyecto, en una nueva novela, y salió Ella lo sabe, que es un domestic noir, un thriller psicológico. Y es que yo creo que cada escritor tiene en su ADN un género, ¿no? Y finalmente ha sido este el que hemos descubierto gracias a Ella lo sabe, que es el thriller psicológico, que ya también había experimentado con otra novela que es Las horas perdidas en Amazon. Ujú. Esa experiencia, ¿no?, en la autoedición es algo a remarcar también, ¿no? Porque son muchos libros, como apuntabas, Sí. publicados a través de Amazon y algunos de ellos con muchísimo éxito. Sí, bueno, La viajera del tiempo, de hecho, lleva casi un año publicada. Ahora, de hecho, bueno, la publica la editorial de Amazon, Amazon Publishing, y sigue siendo uno de los 50 libros más vendidos en España y bestseller en España, Estados Unidos, México. Lo que te da la autopublicación es experiencia, no solamente como escritora, sino también a nivel marketing, portadas, lo haces todo, el autor indie lo hace todo y aprende desde abajo hasta, bueno, hasta que te surge una oportunidad como la que me ha surgido a mí y es saber aprovecharla y trabajar muy duro para estar ahí, ¿no? Para pasar al siguiente nivel que ha sido el nivel editorial. Ujú. Lo que pasa, Y Lorena, es que hay gente, ¿no?, mm, que trabajando con editoriales tan potentes como Ediciones B, ni de lejos vende lo que tú has vendido a través de Amazon. Entonces, no claro, sé si poniendo las cosas en la balanza, al final merece la... Bueno, habrá que verlo con el tiempo también, ¿no? Pero claro. si el trabajar con una editorial, pues compensa del todo. Claro, esto, bueno, está todavía por ver. Ella lo sabe, está funcionando muy bien y lo que me llega de los lectores es un muy buen feedback. Es decir, también te da la oportunidad de llegar a lectores que compran en librerías tradicionales de toda la vida, que no solamente compran por Internet, porque al fin y al cabo las novelas publicadas en Amazon están en Amazon, se pueden comprar en formato físico, pero a través de Internet. Entonces, esto te da la posibilidad de abrirte mercado, de que más lectores te conozcan, que es al fin y al cabo lo que uno quiere en el mundo de la literatura, no hacerse un nombre y que tus historias, tus novelas lleguen a más lectores. A mí esta cercanía con el lector también la ha provocado mucho Amazon, que me gusta mucho estar en contacto con el lector desde que empieza una de mis novelas hasta que la termina. Ujú. Lorena, decías que pues parecía que por fin habías descubierto cuál era tu género, ¿no? En clave de thriller psicológico, esa etiqueta que han puesto, ¿no?, de domestic noir, eso de que estamos en una historia policíaca, pero de estas que, pues qué sé yo, como podía ser la ventana indiscreta, ¿no?, de Hitchcock, que al final ocurre todo en un entorno familiar donde a priori parece que no tiene que pasar nada así extraño.
Exacto. Bueno, tenemos a Andrea, que es nuestra protagonista, a la que conocemos en el peor momento de su vida y tiene una costumbre que es fisgonear a través de la ventana. También, claro, tenemos la ventana indiscreta, ese ejemplo, pero también tenemos el ejemplo de las redes sociales, que hoy en día, quien no observa y contempla las redes sociales Ujú. y envidia esa fotografía de fulanito en el Caribe y quiere tener esa vida, imagina y... Bueno, pues es un poquito ese ejemplo hasta que Andrea descubre algo que no debería haber descubierto o sí, y entonces implica en una trama principal que es la desaparición de María. Además, la última vez que la vio ha sido con su cuñado, que además aparece de repente de San Francisco con un montón de secretos y cosas bastante turbias en su pasado. Y dentro de esa trama principal descubrimos a través de de las voces en primera persona de sus personajes otras subtramas muy interesantes que van a desvelar muchos misterios y que crean adicción real a esta novela, ¿no? Este es un Ujú. género que a mí me apasiona tanto como lectora como escritora y bueno, ella lo sabe, ya te digo, está teniendo muy buena respuesta por parte de los lectores. Lorena, no he llegado yo al final del libro, pero he Uy, leído por ahí gente que dice, "Buah, me ha encantado, me ha enganchado", pero el final como que no les ha convencido demasiado. ujú, No vamos a hacer spoilers, por supuesto, no. pero claro, en una historia así, evidentemente, Ujú. una sopesa muchísimo a la hora de hacer la estructura, cómo va a ser ese desenlace, cómo opta una por acabar de una manera y no de otra. Mm. Sí, es un desenlace para todos los gustos, ¿eh? Ha habido gente que dice, yo habría hecho otro final o por qué y tal. Bueno, ahí no sabremos hasta que no descubras el final si es algo beneficioso o perjudicial para la protagonista, que es Andrea, ¿no? De hecho, son personajes que despiertan pasiones y también muchos odios, que eso está muy bien, ¿eh? Que ames y que odies por partes iguales a un mismo personaje. El Ujú. final, mucha gente me pregunta si es abierto, si va a haber una segunda parte. No, es un final cerrado, pero para mí, en mi opinión, hay tres interpretaciones en ese final Ujú. y hasta ahí puedo leer. Vale. Pero es un final que normalmente, guste o no guste, sorprende y deja al lector pensando, no solamente en el momento de acabar la novela, sino durante varios días. Pues nada, cuando llegue al final trataré de llegar a esas tres interpretaciones que nos decía Cuéntame. Lorena Sí. Franco. Te contaré, te contaré. Bueno, también dicen que, y creo que lo puedo suscribir, que es una historia como muy cinematográfica o Ujú. muy trasladable, ¿no?, al ámbito audiovisual, que trabajando tú ahí, no sé si también es algo que, bueno, pues que te gustaría. De hecho, también, ¿no? La protagonista de la obra es una escritora, ¿no? De Ujú. novela negra, vamos, que Intento, quiere sí. buscar una historia y al final, pues surge donde menos te lo esperas. No sé si Sí. te ves interpretando incluso a ese personaje en la pantalla. No, que va, no entro dentro del perfil. No, a ver, es muy distinto. Sí que escribo de una manera muy cinematográfica porque así me gusta también leer, ¿no? Que todo lo que leo, pues en mi mente lo imagine y así es como yo escribo. Ya lo sabes, muy cinematográfica en ese sentido y cada escena el lector se la va a poder imaginar sin tampoco mucha necesidad de florituras. Ujú. Es un ritmo muy ágil, muy bastante trepidante. Entonces, yo, interpretando a algún personaje que yo he escrito, me vería incapaz. O sea, nunca digas nunca, pero así como la gente me pregunta si la de la portada soy yo, digo que no saldría nunca en una portada y tampoco interpretaría a ninguno de estos personajes, porque al haberlos escrito yo prefiero que sean otros actores los que les dieran vida. Yo prefiero actuar para personajes que escriben otras personas. Ujú. Y es que, como decíamos, ¿no? Lorena Franco ha actuado en películas, en series, ha presentado programas. ¿Qué fue antes, la actriz o la escritora? Fue antes la actriz. Lo que pasa es que la escritora la tenía también desde más o menos mis inicios como actriz, pero como muy oculta, ¿no? De hecho, el salto con Historia de dos almas, que la publiqué en Amazon en diciembre del 2015 y llevaba escrita desde el 2008, sorprendió mucho. Y luego el resto de títulos, pues siguieron sorprendiendo, pero gustaron y hasta aquí. Un poquito de las dos cosas, pero mi faceta como escritora muy oculta hasta ahora, ¿no? Que la he destapado y de una manera pues, con la que me siento muy feliz. Claro, ahora puede pasar que la escritora se coma a la actriz, ¿no? Es decir, si tiene Ay. mucho éxito y mucha demanda y hay que dedicar más tiempo a la escritura, pues quizás tienes que priorizar esa faceta o ¿cómo te lo planteas? Qué miedo. Pues mira, no querría
O sea, quiero compaginar ambas profesiones porque las dos profesiones me dan la vida. Así que es cierto que sé que habrán épocas en las que me tenga que dedicar más a escribir y menos a actuar y viceversa. Pero yo mientras pueda compaginar las dos, estas dos profesiones me tienen enamorada y voy a seguir compaginando la actuación con la literatura siempre, siempre que pueda. Ujú. No sé si tienes proyectos de estos ya firmados. Ya sabemos que los que se están negociando no se pueden contar por si acaso, pero ya algún proyecto en el que te podamos ver próximamente. Sí, cinematográfico te refieres. Ujú, sí. He estado ahora en marzo rodando en la India una película Bollywood y bueno, lo más inmediato es la premiere en Bombay y toda la prensa en la India, en Ujú. bueno, el tema Bollywood que está ahí. Y luego también seguimos en anuncios a nivel nacional e internacional. Y como escritora, aparte de que ella lo sabe, va a salir también en Italia y en Polonia, entre otros países, porque los derechos internacionales están vendidos, ya estamos también preparando un próximo thriller que si todo va bien verá la luz el año que viene. Ajá. Esto de Bollywood, vaya experiencia, ¿no? Sí, bueno, una de las experiencias más brutales de mi vida, o sea, fue genial. Una película que se titula Pajargan, no es la típica película de Bollywood con sus danzas, aunque sí que tienen cierto protagonismo en una secuencia, sino que es un thriller, una española que va en busca de un hombre al que ha conocido por Facebook, un alemán del que se enamora perdidamente, aunque no lo conoce en persona, solo por Facebook, Ujú. y se va a Pajargan, que es una zona muy complicada de Nueva Delhi, en la India, y bueno, hasta que pasan cosas, le pasan muchas cosas, y es bastante dramático todo. Bueno, pues supongo yo que la película, a pesar de ser de Bollywood, con esa conexión con España, ¿habrá posibilidad de verla por aquí también? Esperemos que sí, estará en Cannes, estará en el Festival de Cannes de Berlín y ya te digo, la premiere en octubre o noviembre en Bombay, ahora está en postproducción y esperemos también poder verla en España, ojalá que sí. Ujú. Bueno, pues ahora lo que queda es disfrutar de Ella lo sabe, que puede ser una lectura así como veraniega, ¿no? De estas que enganchan, de estas Sí, que son de lectura fácil, entre comillas, o al menos de sí, las que te atrapan, y por lo sí. tanto la recomendamos a los oyentes, ¿no, Lorena? Claro que sí, espero ver a muchos lectores este verano en la playa, en la piscina, en el pueblo, con ella lo sabe, que ya te digo, son 536 páginas adictivas según los lectores, que ya, como digo, tengo un feedback muy positivo, pero también no solamente en verano, en otoño, en invierno, en todas las épocas del año, pero veros con un ejemplar de ella lo sabéis, que la disfrutéis, sobre todo Ujú. eso, que la disfrutéis y os adentréis en el misterio de querer saber qué es lo que ella sabe o no. Claro, y aquí también ese juego de distintas perspectivas, la historia contada, ¿no? Según y quién la Claro. cuenta, pues también cambia. Claro, da mucho juego el hecho de poder, yo escribo mucho así, ¿no? En primera persona, tenemos a varios personajes, principalmente a Andrea y a María, y la narración en primera persona te permite engañar un poquito al lector, un poquito, sin que no se sienta molesto, algo que la narrativa en tercera persona no te permite. Ujú. Y entonces a través de la perspectiva de varios personajes muy distintos entre sí, de sus secretos, de sus caras ocultas, vamos a ir descubriendo una historia que da mucho de sí, una historia muy interesante con la que el lector también a través, bueno, pues como digo, en primera persona se va a involucrar y va a empatizar más con los personajes y va a querer formar parte de toda esta trama, descubriéndola el lector él mismo también. Pues nada, a ver qué dicen esos oyentes que se A ver. conviertan también en lectores en torno a las tres interpretaciones que puede tener el final, el desenlace de Ella lo sabe, la nueva novela de Lorena Franco, publicada por Ediciones B. Lorena, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros.